Vamos a seguir con la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Seguimos con el tema iniciado el último miércoles, tema 21, que sigue siendo la continuación del último, el juicio final. El juicio final, parte 2. Entonces doy por buena la oración de nuestro hermano Eduardo y vamos a proceder a la enseñanza de hoy. Hablamos el miércoles pasado de cómo el juicio final de Dios es parte de las doctrinas fundamentales del cristianismo. No es nada algo aparte, ni se requiere un conocimiento aparte, dones aparte. Es parte ¿de qué? De los fundamentos del cristianismo, de las doctrinas básicas de todos los que seguimos por fe a Cristo, ¿verdad? Y vemos un sesgo malo, vamos a llamarlo de esa manera, en la iglesia moderna, que se ha centrado en saber más el cuándo pasarán estos eventos finales del regreso de Cristo. No más el cuándo, sin ver por la santidad en sus vidas. Eso es algo tremendo, ¿no? O sea, que nomás ahí pues en YouTube se ve bien claro, ¿no? Y lo decía una vez el pastor Chuy, o sea, si habla de los fines de los tiempos y ahí está 100,000 vistos. De la santidad, 6,000 vistos. Es parte de cómo somos, lo entiendo, pero volvemos. No porque la mayoría sigue un camino es porque está correcto, ¿verdad? Nosotros, el cuándo vamos a verlo, claro, y hoy también vamos a ver otra vez un poco ese repaso, pero nos tenemos que centrar en el porqué del juicio final y también el cómo. Recordemos de lo aprendido la semana pasada. Dijimos que el día del Señor, el día de Jehová, el día de la angustia de Jacob, etcétera. Hay muchos pasajes, ¿no?, bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento que mencionan este glorioso día. Y dijimos y vimos bíblicamente que era igual a ¿qué cosa? Al juicio final de Dios. El día del Señor, el día de su regreso va a ser el periodo de tiempo en donde se va a generar el juicio final de Dios. Y vimos también que el comienzo de los eventos cósmicos catastróficos, les llamamos, señalaban que el retorno de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo 24, 29 al 31, en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Usted sígame en pantalla o en su Biblia. Mateo 24, 29, y el Señor mismo nos dice así, pero inmediatamente después, no hay un gap de tiempo. ¿Sí me entiende? Como algunos teólogos han sacado yo le digo cada chorizo y cada cosa ahí, cada empanada rara han sacado. O sea, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, citando el contexto anterior, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea, van a pasar cosas en los cielos muy obvias. Las estrellas caerán del cielo. No es que las estrellas caerán del cielo literal, sino que pues meteoritos o cosas de los asteroides, yo qué sé, van a caer del cielo. Se imagina una estrella pues más grande que nosotros, que el planeta Tierra, ¿no? Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. En otra versión dice conmovidos, o sea, va a haber gran conmoción en los cielos. Y eso se va a manifestar en grandes movimientos telúricos, oceánicos, etcétera, aquí en la Tierra. Versículo 30. Entonces, fíjense, es cronológico. Entonces, se manifestará la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? Se va a manifestar una señal. ¿En dónde? En el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No saben cuánto gozo me da este pasaje a mí. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de él, o sea, a los de la fe, a los que creemos, a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que se llama el arrebatamiento, ¿verdad? O sea,
la primera resurrección. La tribulación o la angustia de aquellos días, cuando empezamos a leer este pasaje, de aquellos días previos a que al día del Señor, al día de su regreso triunfal, en donde va a traer su justo juicio a las naciones. ¿Qué eran? Pues no voy a leer todo ese contexto, vamos a verlo en la serie que tenemos aparte, pero son las guerras, los terremotos, las catástrofes de todo tipo y enfermedades, el aumento del mal, o sea, la violencia y la corrupción cada vez peores. Lo está viendo también, ¿no? En el mundo, ¿no? ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Bueno, todo ese es el contexto previo a lo que acabamos de leer. Recordemos la pregunta que inició toda esta conversación de Jesús con sus discípulos en Mateo 24. La pregunta de los discípulos que inicia todo este relato de Jesús de los últimos tiempos y de su regreso a la tierra. Se lo voy a leer rápido en la traducción viviente. En el versículo 3 dice, los discípulos le preguntan en el monte del Olivar, dice, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Dice esta traducción. O sea, es bien clara la pregunta, ¿no? De los discípulos. Ni modo que Jesús no lo haya entendido. Claro que lo entendió. Está hablando bien claro cuando Él regrese y sea el fin del mundo. Entonces comienza Cristo, nuestro Señor, el relato con los dolores de parto, las tribulaciones que vendrán, la persecución de los santos, de los muchos falsos y engañadores, falsos cristos. Y recuerda que su regreso será después que esté todo esto a su momento más crítico, va a venir de una manera esplendorosa, o sea, no de una manera secreta, en donde todo ojo le verá, dice la palabra. Y si seguimos en la traducción viviente, en el versículo 27, ahí en Mateo 24, el versículo 27 dice así, pues, hablando de su regreso, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, o sea, en todo el cielo, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Va a ser espectacular. Y muchos que dudaban y andaban con una fe bien pequeñita, van a decir, ay, sí era verdad. Sí era verdad, claro que es verdad. Claro que es verdad. 28. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca. ¿Vieron cuando los buitres dan vueltas y vueltas? Hay algo que quieren comer, ¿verdad? Es una señal. De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. ¿Qué señales dice Jesús acá? ¿Qué señales? Todo lo que vimos el contexto previo. Los terremotos, las catástrofes, el mal que se va a aumentar, los falsos cristos, falsos profetas, la mala doctrina, la iglesia apóstata, etcétera. Todo eso se va a generar. Y esos serán señales, como ahora sabemos que todo eso se está generando. Y luego, inmediatamente después de comentar eso, el Señor menciona los eventos cósmicos que son heraldo, o sea, anteceden al día del Señor y al comienzo del juicio final de Dios sobre la tierra. Esa es la cronología general, ¿verdad? Para que después no se queden ahí con esa duda. Esa es la cronología general. Está sencillo cuando Mateo 24 se lo toma tal cual como es, ¿verdad? Literalmente como el Señor lo narra y en orden cronológico. Cuando empieza usted a meterle cosas de los teólogos como yo hacía antes, híjole, se mete en un problemón tremendo. Pero cuando lo lee simple y sencillamente como Jesús se lo explicó a sus discípulos, se entiende fácilmente. No hay que ser teólogo. Amén. Todos estos miles de años donde la gente mala y perversa pensaba que se iba a salir con la suya, ¿verdad? Otros, ya se murió, así que ¿cómo va a pagar sus malos hechos? Todos esos dictadores y tiranos que hubo en la historia, ¿verdad? Como Hitler, ¿verdad? Siglos de reclamo, de justicia, van a llegar a su fin cuando Él regrese a la tierra. Y yo les dije que anotaran los pasajes de Joel, capítulo 2, versículo 30 al 31, dos versículos, 30 y 31, que es la cita que hace
el apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 19 al 21, cita al profeta Joel cuando habla justamente en su primer discurso ¿de qué? De lo que pasó en Pentecostés. Es el inicio. ¿De qué? De la iglesia. Y así como inicia, también habla de cómo termina. Son justamente una referencia que hace el apóstol Pablo de la profecía de doble cumplimiento del profeta Joel. Citando, claro, lo voy a leer rápidamente para avanzar rápido. Dice en Hechos 2:16, en la Reina Valera actualizada, dice, más bien, dice Pedro en su primer discurso, ¿no? Ahí en Pentecostés, recibieron el Espíritu, los dones del Espíritu, están llenos de la llenura del Espíritu, nunca lo habían experimentado. Y dice Pedro en ese discurso, más bien, esto es lo que fue dicho, porque decían, están borrachos, hablan cosas raras. No, o sea, más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahí está la cita. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Están estos los dones del espíritu de 1 Corintios 12, ¿no? Esa es la primera parte de la profecía de doble cumplimiento de Joel. Así inicia la iglesia con la promesa hecha por el mismo Señor de que recibiríamos al Espíritu Santo nosotros, los que creímos en Él. Eso está en Juan 14, capítulo 14, capítulo 15. Y es la promesa del Espíritu Santo. Por eso dijo, no se vayan a ningún lado, espérenme en Jerusalén. No se dispersen, porque van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque ahí empieza en Pentecostés la iglesia, es fundada. Y el doble cumplimiento viene en el versículo 19, con el fin o el final de la iglesia. Dice, daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo. ¿Se acuerdan las señales en la tierra abajo? Mateo 24. La maldad se aumenta, los terremotos, etcétera, etcétera. Los falsos profetas, los falsos cristos. Bueno, sangre, fuego y vapor de humo. Va a haber terremotos, va a haber movimientos, ¿no?, de los océanos. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Va a haber salvación siempre por fe, mis hermanos. La salvación siempre fue, es y será por fe. No va a cambiar, no evoluciona. El plan siempre es el mismo, por fe. Es por fe. Nunca nos lo vamos a merecer. Amén. Entonces es claro que dice aquí, la referencia bíblica, citemos, porque siempre la referencia tiene que ser bíblica. Antes que venga el día del Señor, su regreso será grande y glorioso. Como Él mismo nos lo dijo en Mateo 24, ¿verdad? Como el relámpago que destella desde el oriente hacia el occidente. O sea, todo el cielo destellando y espectacular. En todo el cielo, Mateo 24, 27 estoy citando. Pero antes del día del Señor serán estas perturbaciones cósmicas que señalarán que ya le llegó el fin de las cosas como la conocemos. Así como conocemos este mundo, va a llegar cuando veamos esas perturbaciones cósmicas. O sea, cuando las veamos, no nos quedemos, ¡ay, qué pasó! ¿Qué está pasando? Vienen los marcianos. ¡Ay, no! ¿Qué onda? Ahí dice un astrólogo dice que no sé qué en el YouTube. Aquí está ya profetizado. ¿Sí lo entiende? Nuestro Señor ya nos dejó por escrito. Y no solo en un solo pasaje, sino en varios pasajes. Así que no os perturbéis. Y fíjense, si el libro de Apocalipsis es nuestra referencia de lo que va a suceder en los últimos tiempos, siendo también el último libro de la Biblia y donde Dios nos revelan las cosas que han de suceder ¿en cuándo? Al final de los tiempos.
De hecho, el mismo libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1:1, pues él comienza que es la revelación de Jesucristo a sus siervos de lo que pronto sucedería, así dice. Y es pronto, y usted dirá, ay, eso fue escrito en el año 90 y tantos, quizás más o menos. ¿Cómo que pronto? Ya pasaron 19 siglos. Pero es pronto para el Señor, porque para Él, ¿cuánto es? 1000 años son un día, y un día son como 1000 años. ¿Sí me entiende? Para Él el tiempo no lo afecta. Él creó el tiempo, Él está por fuera del tiempo. Entonces, para Él 1000 años son como un día, para Él pasaron como 2 años, eso significa, dos días, perdón. Y en este relato de las cosas que sucederán en los tiempos finales, la primera mención de estos eventos cósmicos que causarán gran perturbación y destrucción aquí en la tierra, ahí en el libro de Apocalipsis es en el 6º sello. Es la primera mención que aparecen que va a pasar cosas en los cielos. Vamos a la mención misma en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Y fíjense, escuchen bien, verán cómo hasta prácticamente es una cita o está parafraseando al Señor. Fíjense. Y miré cuando él abrió el 6º sello, dice el apóstol Juan, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna entera se puso como sangre. ¿Recuerdan esto? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús en Mateo 24 a sus discípulos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. O sea, va a estar tremendo la cosa, ¿no? ¿Vieron qué similitud hay en Joel 2, Hechos capítulo 2 que leímos de Pedro y la cita del Señor, Mateo 24, 29? ¿Vieron cómo están íntimamente relacionados? Prácticamente son citas similares. Esto es más que obvio, aunque gente no lo vea. Es muy obvio que el 6º sello está mencionando lo que Pedro citó en Hechos 2 y lo que el Señor citó en Mateo 24, 29. Chéquelo, léelo. Usted léalo y pregúntele al Señor. Y es luego de ello, recordemos, estos eventos cósmicos son previos, anteceden ¿a qué cosa? Al día del regreso, el día del juicio final de Dios. Luego viene la ira de Dios, o sea, el día del Señor, el juicio final de Dios. Apocalipsis 6:15, si se fijan, si seguimos la temática, el contexto posterior del 6º sello, nos vamos a dar cuenta bien claro. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Subraya ahí, ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer de pie? ¿Se dan cuenta cómo está tan fácil? Estaba antes, o sea, ¿los sellos son parte de la ira del Cordero? No. ¿Se dan cuenta que aquí al final, después del 6º sello, está mencionado, va a venir, porque ya está, ahora va a llegar, ¿qué cosa? La ira del Cordero, el juicio del Señor, su regreso. ¿Sí lo va entendiendo? Ha llegado el gran día de su ira, de su juicio. Eso significa. Porque el 7º sello es el que abre los juicios de las 7 trompetas. Y después la 7ª trompeta abre los juicios de las 7 copas de la ira. O sea, está sencillo, es cronológico. Aunque algunos no lo ven así, yo no sé por qué. Se las complican. Yo andaba en esas complicaciones. Una vez le explicaba a mi esposa todo esto y me dijo, no entiendo nada. Como que me estás puro rollo, ¿no? Pero cuando uno lo entiende así, está tan fácil, tan simple.
Entonces, volviendo a mi comentario inicial, la iglesia se ha centrado mucho en todo esto, en el cuándo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Pues ya acá ya le mencioné la temática general del cuándo. ¿Sí lo entiende? Ya le mencioné. Así que en esa serie, que es muy larga, pues yo le voy a detallar muchas cosas, se los voy a justificar bíblicamente y lo vamos a ver. Cuando el Señor me ponga el corazón, ya ver esa serie, ¿verdad? Mientras tanto, esto es todo lo que importa. ¿Sí entienden? Cuando veamos los eventos, ahora vemos la maldad en aumento, la violencia. ¿Vieron lo que pasó en Ecuador? Bueno, todos los días está pasando cosas aquí en México. Tremenda matanzas, violencia. En las iglesias se habla puro de la prosperidad, de que Dios te quiere hacer rico, decláralo, lo declaras y se va a cumplir. ¿Y tú quién eres para declarar a Dios y mandarle a hacer algo? ¡Qué increíble! ¡Qué poco temor de Dios tiene la gente ahora! Y no dudo, muchos son hermanos, pero los pastores hablan puras barbaridades en los púlpitos. Pero no se extrañe, eso ya estaba profetizado en la Biblia, que en los últimos tiempos vendrán muchos burladores, muchos falsos maestros, mucha gente que se cree Cristo, ahí está el Cristo, allá está el Cristo. Nomás en mi país tenemos como 5 Cristos ahí. No sé si hacen una competencia en los países, ¿no? Pero está lleno de mentirosos. La iglesia se viene centrando mucho en el cuándo. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Me quiero ir de este mundo. Yo también, hermano. Yo también me quiero ir. Pero entiéndalo. ¿Cuándo vamos a ver el regreso del Señor que se va a materializar? Miren, ya vimos la temática general cuando empiecen esos eventos cósmicos. Porque lo digo yo, no, pues está escrito. Está escrito. Centrémonos en el porqué de lo que empezamos la semana pasada, en el porqué de los juicios. Porque cuando usted tiene bien centrado lo que es el porqué, usted va a poder sentir que en ese juicio Dios no es injusto. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente, porque muchos dicen, ay, es injusto el Señor. Ay, ¿por qué el castigo dura eternamente y para siempre? Ay, no, Él es misericordioso, algún día tiene que terminar eso. Vamos a ver todos esos detalles de por qué es eterno ese castigo y de por qué es justo. Hoy vamos a empezar con eso. Esto fue un pequeñísimo resumen del cuándo, ¿no? Dijimos, ¿no? Que lo veremos más detallado en esa serie del tiempo del fin. Pero dijimos, muchísimo más importante y fundamental sentar las bases del porqué del juicio final y el cómo. Sin las bases del porqué se pierde la trascendencia de este juicio venidero del Señor. ¿Qué significa? ¿Para qué es? ¿Y por qué es tan necesario? En resumen, el comienzo de los eventos cósmicos catastróficos es la antesala del comienzo de ¿qué cosa dijimos? Del día del Señor. El comienzo del juicio o la ira también le dicen final de Dios. Como leímos recién en Apocalipsis 6:15 hasta el 17. Y algo que quita presión, nos quita presión al debate del cuándo, era precisamente lo aprendido la última vez. Y les voy a refrescar la memoria, porque ¿cuándo tendrá lugar el juicio final? Todo el mundo, ¿cuándo? Y ya la vez pasada, ¿qué dijimos? Desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros, el juicio final tendrá lugar, ¿cuándo? Inmediatamente después de ¿qué? De la muerte. O sea, todo el mundo piensa que va a ser arrebatado en esta generación. O sea, pero ojalá seamos, Dios quiera que sea así. Pero sabemos que nosotros primeramente debemos de esperar en Cristo, pero también saber que los hombres todos debemos de ¿qué? Vamos a morir. Hebreos 9:27. Una vez se muere una sola vez y después de eso inmediatamente viene el juicio, dice la palabra de Dios. No hay un periodo de que estamos dormidos, no hay un periodo en el limbo, no hay un periodo en un lugar no sé dónde, sino que es inmediato.
Así que no se preocupe tanto por estos teólogos, pseudopastores del YouTube, doctores de la Biblia, no sé cuál, que dicen muchas cosas. La Biblia nos señala que es mejor ir a un funeral que a un banquete, a una fiesta. ¿Verdad que sí dice eso la Biblia? Porque nos recuerda ¿qué cosa? Que todos vamos a morir. Y esto significa que todos vamos a dar cuentas ¿con quién? Con el Señor. Eso es. Eclesiastés 7:2, no lo busque, yo se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Nos hace bien, dice la Biblia. Nos hace saber que somos seres finitos. O sea, tenemos un límite, tenemos un principio y un fin. Pero si preguntamos, ¿cuánto tiempo pasará? Dijimos, desde la muerte del individuo, de cada uno, hasta que llegue el juicio final de Dios, la respuesta iba a ser que el juicio final vendría después de que los cielos y la tierra hayan desaparecido. Es decir, cuando llegue el fin del mundo o tras el mismo. El juicio final está en Apocalipsis 11. Recuerdan que leímos, lo leí en el lenguaje actual, lo voy a leer de vuelta en el lenguaje actual, dice Apocalipsis 20:11. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ¿quién es? Cristo. Y en su presencia desaparecieron, o sea, huyeron, dice la Reina Valera, la tierra y el cielo. ¿Qué hicieron? Desaparecieron. Y nadie volvió a verlos, porque estos cielos y esta tierra van a ser destruidos en el juicio final. O vaya y lea de vuelta el libro de Apocalipsis. Vea las 7 trompetas, los 7 copas de ira, y verá que nada va a quedar en pie. No va a quedar títere con cabeza, como dicen, ¿verdad? Todo va a ser destruido por el fuego. Y todo, dice el Señor, para ser restaurado. Fíjense, en el juicio final van a pasar las 70 semanas de Daniel. Usted, aunque no entienda bien qué es las 70 semanas, no importa. Después lo vamos a ver todo en esa serie, ¿no? Que es la profecía de Daniel en Daniel 9, 24 al 27. Y también pasó ya lo que la misma profecía del Señor que hicimos referencia recién en Mateo 24. Incluso el mismo Señor hace una referencia a Daniel, a la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, en Mateo 24, 15 al 22. Fíjense cómo todo está relacionado. Y es muy fácil de entender e interpretar. No soy un teólogo. No se requiere grandes conocimientos. Miren, ya pasados todos estos juicios que van a caer sobre la tierra, los 7 sellos, los 7 trompetas, las 7 copas de la ira, y también el milenio, o sea, los 1000 años de gobierno de Jesucristo en la tierra, o sea, el día de descanso final del Señor, 1000 años de su reino en la tierra desde Jerusalén. Y al final de ese milenio, el diablo será derrotado completamente, o sea, lo van a soltar al final para comprobar cómo es la maldad del hombre. Que 1000 años vieron a Cristo en Jerusalén, en persona, ahí estaba, porque todos los años hay que ir a adorar a Dios ahí, en el milenio. Pero cuando aparece el diablo, ¿qué hace? Destroza. Y millones de millones van contra Jesús hasta Jerusalén para destruirlo, para matar a Jesús. Fíjense cómo somos los hombres. Así somos, ¿verdad? Pero bueno, claro, nuestro Señor nomás sacó fuego de su trono y lo destruyó, ¿verdad? Y lo lanzó al lago de fuego, que es el destino común donde son lanzados todos los que han muerto en sus pecados. En nuestros tiempos decimos también rechazado las buenas nuevas de salvación, la gracia de Dios. Importante aclaración. Aquí está algo muy importante, mis hermanos, que entiendo que muchos evangelizan a sus parientes y a sus amigos. Esta pregunta, a ver cómo usted la interpreta. ¿La gente se va al infierno porque rechazó a Cristo, porque rechazó el evangelio? ¿Verdad o mentira? No me conteste. Piénselo. ¿La gente se va al infierno
por rechazar a Cristo, por eso se va al infierno, o más específicamente al lago de fuego llamado segunda muerte o muerte eterna, porque no creen en Jesús, son enviados al infierno. Técnicamente les voy a decir que no es así. Hay que saber bien leer la Biblia. Y la Biblia, la palabra de Dios, en el pasaje del juicio final en Apocalipsis 20, se lee bien claro. Y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus, ¿qué? Obras. O sea, ¿por qué se van al infierno las personas? Por sus pecados. ¿Sí entiende eso? Una persona se muere de un cáncer, de una enfermedad. En este caso espiritualmente es el pecado. Pero siempre le echan la culpa al médico, ¿no? Que los quiere salvar, que es Cristo. Yo no entiendo eso, pero así somos los seres humanos. Bien necios. La gente se muere por una enfermedad, que es el pecado. Entiéndalo. No se muere por no creer en el médico. No creí en el médico, me muero. No, pues sí, pues también el médico quiere darle una, y no creo que me va a ayudar ¿cómo se llama? Sus medicamentos, ¿verdad? Pero lo que en verdad me mata, ¿qué es? La enfermedad. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo razona? Hay que entender esto bien. Porque si usted le dice, te vas al infierno por no creer en Cristo. Sí, técnicamente está bien, pero no es la manera. Se va a ir por la enfermedad. ¿Sí entienden? Ustedes lo tienen que llevar a que son gente enferma espiritualmente, que necesitan de un Salvador, de un médico de médicos espiritual, que es Cristo Jesús el Señor. Entiéndalo. Cuando entienda que la gente se va al infierno por sus malas obras, por sus pecados, por su violencia, por su egoísmo, por su necedad. No porque Dios lo quiso mandar. Hoy, si no crees, te voy a mandar al infierno. Eso no es el evangelio. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Amén. Entonces, en Apocalipsis 20 dice que los libros fueron abiertos y que ellos fueron juzgados de acuerdo a sus obras. Esa es la clave. No, y aquí libros, ¿te acuerdas que vimos que los libros era una metáfora a que Dios recuerda que y anota, entre comillas, en su mente, tiene todo ahí bien grabado, lo que cada uno de nosotros, de todas las personas, han pensado, dicho y hecho. ¿Sí lo entiende así, no? Eso significa que abren los libros, no es literal, es una metáfora. Entonces, bien claramente, el juicio de Dios es por nuestras obras hechas pasadas. No es porque no creyó en Cristo, no. La enfermedad no es no creer en Cristo. La enfermedad es su corazón necio y duro e incrédulo que no quiere creer en el médico de médicos. Mateo 12:36, en la Reina Valera actualizada se los leo. Fíjense a qué nivel lo lleva nuestro Señor. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda, subraye toda, palabra ociosa que hablen. Wow, O sea, la vara está alta, ¿no? Dicen. Palabra ociosa, ¿qué significa? Palabra inútil, palabra vana, palabras que son mejor no decirlas, ni pensarlas. Claro, como dice en ese pasaje, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, cuando usted lo dice es porque ya lo pensaba. Empieza a hablar calumnias, mentiras, prejuicios, ofensas, hasta malas palabras hacia su prójimo que Dios creó, que Dios ama. Aunque se esté portando mal, Dios lo ama. ¿Sí entiende? Entonces, cuando uno habla cosas es porque ya el corazón está en contra, odiando y queriendo perjuicio para la otra persona. ¿Y Dios qué mira? Siempre el corazón. Siempre, no, Él no mira las formas. Él conoce el corazón de las personas. Dando a entender no solo que las obras, acciones ejecutadas que cada uno llevamos a la acción nosotros va a ser tenido en cuenta, sino también todo lo que pensamos
y digamos, porque eso sale del corazón del hombre, del alma, del ser interior del hombre. El apóstol Pablo nos aclara que es igual para todos, sean conocedores de la Biblia o no. Porque Dios puso su ley, ¿en dónde? En los corazones de las personas, en la conciencia. Romanos 2:15. Por eso cuando le digan, ay, que todos los mexicas se fueron y los zapotecas mis antepasados se me fueron al infierno. No, les dio la conciencia. Había toltecas que y mexicas que pues sí, se guiaban por lo que la conciencia. Y otros no, transaban para avanzar, corrompían, violentaban, agredían, calumniaban, etcétera, ¿verdad? Romanos 2:11 y 12 voy a leerle en la palabra de Dios para todos. Y está bien claro, me gustó esta versión, palabra de Dios para todos, para este pasaje. Y fíjense cómo dice, Romanos 2:11. Dios juzga a todos, ¿por qué? Por igual y sin favoritismos. Los que no conocen la ley, la Biblia, y cometen pecados, se condenarán. No hay excusa. Porque Dios puso ¿en dónde? En la conciencia, el corazón, en el alma de cada uno de los seres humanos. Su ley espiritual, moral. Nadie me tiene que explicar que matar a mis padres o matar a los hijos, ¿sí me entiende? O transar a mi hermano, robar, mentir es malo. Todos lo sabemos ya, inherentemente. Eso significa. Los que no conocen la Biblia y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley, la Biblia, y cometen pecados serán juzgados por la ley. También lo mismo. Y como el mismo Señor nos dijo en Mateo 12, Dios juzgará no solo los actos externos, sino todos los secretos del corazón del hombre. La vida secreta de cada uno, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16. No hay secretos para el Señor. Amén. Todo está registrado en sus libros, en su mente, en su memoria, póngale así. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, pasaje conocido pero importantísimo. En la traducción viviente dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Todos. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Punto. Ahora viene la excepción, viene la gracia de Dios, en lo que usted y yo hemos creído. Creemos que las obras de Cristo Jesús en su primera venida hace 2000 años, donde vivió una vida perfecta, era 100% hombre nuestro Dios y vivió libre de pecados y así pudo ser el Cordero perfecto de Dios y sin manchas, inmolado, sacrificado en sustitución a usted y a mí por todos los pecados que hicimos. Ese es el trato que Dios nos ofrece. Es increíble, ¿vieron? Cuando uno lo explica de esta manera tan sencilla que no lo acepten. Yo no entiendo por qué no lo aceptan, pero la Biblia también explica eso, porque amaron más el pecado que a Dios. Por eso endurecen sus corazones. ¿Qué significa eso? Que la conciencia que les grita, no lo hagas, está mal eso, shit, lo acallan. Y cuando uno se acostumbra a callar la conciencia, la Biblia también lo menciona esto, ¿qué pasa? Se endurece más como Faraón, carato más duro y más necio y más incrédulo. Pero nosotros estamos bajo la gracia por eso. Porque Cristo, que no hizo nada malo, Él fue el sustituto. Él pagó la fianza por usted y por mí. Por eso, inmerecidamente, teníamos que ser juzgados por nuestras obras, por nuestros pecados, y no lo vamos a hacer porque Cristo pagó la fianza. Se acabó. El juez, que es el mismo Cristo, ¿verdad? Dictamina que salimos libres. Esa es la gracia de Dios. Y lo hizo todo en aquella cruz del Calvario, mis hermanos. Esa cruz del Calvario
nos salvó. Usted confía en las obras de redención del Señor Jesús, son más que suficientes para absolverme del juicio de Dios, entonces su nombre va a estar escrito en el libro de la vida y es hijo del Dios Altísimo. Amén. Por eso es necesario e importante entender que nos vamos al infierno por nuestros pecados. Acuérdense, te vas al infierno por no creer. Sí, técnicamente está bien, pero hay que entender que no es la manera de evangelizar. Se va por la enfermedad, por sus pecados. Por eso necesita un Salvador. Si no lo lleva donde están sus pecados, pues ¿para qué va a tener un Salvador? Si se dan cuenta, ¿no? Que todos los religiosos dicen, ¿usted es bueno? Sí, soy bueno. Cuando usted es cristiano, ¿qué dice? Soy pecador. No merezco nada. Así decimos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don, regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén y amén. Pero los que siguen en sus pecados, volvemos al juicio de Dios, los que siguen en sus pecados, en su enfermedad espiritual, serán juzgados por ellos, por estos pecados que cometieron en el juicio final. El juicio será detalladamente, escrupulosamente, dijimos, justo, porque Dios es un Dios de justicia. Ese juicio final es para dar justicia final, mis hermanos. Puesto que cada individuo va a ser juzgado, mis hermanos, como recién leímos en 2 Corintios 5, ¿verdad? Como dice, según sus obras. Nadie será castigado ni recompensado por algo que no hizo. ¿Es justo eso? Claro que es justo. ¿Por qué me castigan por eso? Mira, aquí está, aquí lo hiciste, aquí lo pensaste. Y aquí estabas pensándolo y hasta lo dijiste. Y usted puede pensar, ay, qué injusto, pero si no lo hizo, si tuviese la oportunidad de que nadie se diera cuenta, hasta lo mataría porque le chocó el carro, ejemplo, ¿no? Por el odio. Si nadie se va a dar cuenta, me lo he hecho. ¿Vieron? Porque ya lo pensó. Eso es lo que no quiere Dios, que siga creciendo ese odio. Porque ese odio que usted deja ahí crece y llega a veces a la acción, que es asesinato, pero ahí lo tiene, el odio, la amargura. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso lo equipara, dice, es lo mismo, lo hayas hecho, lo pensaste, y a veces lo dijiste, y a veces peor aún, lo hiciste. Pero el castigo, ya entendiendo esto, no será igual para todos los pecadores. La severidad de ese castigo es de acuerdo al grado también de conocimiento que tenga cada persona, dijimos. ¿Recuerdan? Este juez de jueces, nuestro Señor Jesús, tendrá en cuenta el conocimiento de lo bueno y de lo malo que tenía cada una de las personas. Y dijimos varios ejemplos bien obvios, ¿no? Si una sociedad de caníbales y bien primitiva, ¿no? En la jungla, pues es un honor y el más alto honor matar a la gente y cortarle la cabeza y traerlas a la tribu. Pues sí es pecado, asesinó, pero es la cultura, ¿entienden? O sea, Dios va a tener en cuenta esas cosas. Eso estaba en Lucas 12, capítulo 12, versículo 47 y 48. Fíjense, la Biblia es muy detallada con respecto al juicio. ¿Se dan cuenta? Todos los detalles los pone. Y cuando uno los analiza, dice, sí, eso es justo. Claro que es justo. Dice, aquel siervo, 47, Lucas 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Los que tenemos conocimiento de la palabra, igual nos vale cacahuate lo que dice el Señor, ¿qué va a pasar? Muchos azotes. Será más severo el castigo, significa en el griego original. Mas el que sin conocerla, o sea, la ley, la palabra de Dios, hizo cosas dignas de azotes, o sea, pecó, será azotado poco, dice. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Algunos escuchan esto y dicen, no, entonces mejor ni me congrego, mejor no saber.
Pero ese es un pensamiento, se dan cuenta, ilógico, ¿no? Porque si no tiene conocimiento, si no crece en el Espíritu, va a vivir una vida llena de tropezones. Y después, ¿le gustan los chiporrones que se le dan por los tropezones? ¿Las heridas? Pues no. Por eso justamente venimos a aprender de la palabra de Dios. Discúlpenme, mis hermanos, si me he hallado un poco repetitivo en estos conceptos de la última enseñanza. No se me queje, ¿no? No se me queje. Pero es necesario a veces repetirlo, porque la Biblia también, esto es bíblico, mis hermanos. Hay que repetir las cosas importantes. ¿Y cuán importante es entender estas bases? Como muchos hermanos se quejan, ¿no? Como los israelitas, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Siempre se quejan ante el Señor. Ahí vi un pasaje en Isaías 28 que dice, ¿quién se cree que es el Señor que somos? Preguntan los israelitas, ¿no? En Isaías 28:9. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién detestados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. O sea, pero el Señor es así con nosotros. Nos repite renglón por renglón, línea por línea, versículo por versículo, para que vamos entendiendo todos estos temas importantes. El Señor nos enseña en su palabra que es bueno ser repetitivos en sus instrucciones. Acuerden en Deuteronomio 6, donde está la Shema, que todos los israelitas se memorizan como lo principal, ¿no? De amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? En el versículo 6, inmediatamente después dice, lo voy a leer en la traducción actual, dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino o cuando te levantes o cuando te acuestes. En otra traducción dice aquí que se los repitas una y otra vez. Versículo 8, escríbelas en tiras de cuero y átalas en tus brazos y cuélgalas en tu frente. Imagínense, los judíos ortodoxos por eso traen aquí pasajes bíblicos, porque se lo toman literal. Hay cosas en la Biblia que no son literales. ¿Qué nos está queriendo enseñar aquí el Señor? Que leamos la Biblia una y otra vez, que aprendamos una y otra vez de la Biblia. Eso no se quiere decir, no que andemos con pasajes bíblicos. Yo me pego aquí Mateo 24. Choqué porque tenía el pasaje bíblico. No es así, ¿sí entienden, no? Por si son palabras de Dios. Si son palabras de Dios, son buenas. ¿Para qué? Para nosotros, para nuestras vidas personales y para nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el juicio final de Dios es por las obras hechas en la tierra, en esta vida, y por eso incluye lo pensado y lo dicho, dijimos, porque sale todo del corazón del hombre. El castigo, dijimos, es individual, siendo la severidad del castigo según el conocimiento que tenía esa persona de lo bueno y lo malo. Porque, dijimos, un mal conocimiento por la cultura imperante en un pueblo puede hacerme pecar más. Pero la intención del corazón no era tan vil o maligna cuando uno vive en una civilización como, iba a decir como donde vivimos nosotros, pero quizás no sea tanto el caso, pero donde impera la ley del orden y de la ley de la civilidad, del civismo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la sociedad supuestamente moderna. Ahora sí, el castigo impuesto, por tanto, variará de un individuo a otro. Ay, ¿cómo será? Pues yo no quiero ni saberlo. Yo no quiero saberlo, no quiero ir al infierno, no quiero estar en el lago de fuego. Ya Dios lo sabe. O sea, va a variar. Eso sí, lo que nos ha revelado es que va a variar, que va a ser un castigo justo. Por otro lado, el destino de todos los que no se arrepienten y de los incrédulos, los que endurecen su corazón, serán el mismo. Se describe en nuestro pasaje de Apocalipsis 20 como la muerte segunda y como el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, Reina Valera actualizada, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver rápido la muerte segunda, mis hermanos. La muerte segunda que habla aquí es denominada así para distinguirla
discriminarla de la muerte física, tal como la conocemos aquí en la tierra, ¿verdad? La muerte física es la puerta a través de la cual un ser humano pasa al mundo invisible para nosotros. O sea, invisible para nosotros, ¿no? Denominado en nuestro pasaje como Hades, con H. Fíjense que Hades, el término griego significa invisible. Hades significa invisible. O sea, yo paso del mundo conocido, físico, visible, ¿verdad? A un mundo que yo por ahora es invisible a mí, que es el espiritual. En ese mundo invisible son custodiados estas almas, por así decirlo, los espíritus de los que no se arrepienten, de los incrédulos, a la espera del juicio final. Todos los que murieron en sus pecados, póngalo de esa manera. Todos los que murieron en sus pecados y no aceptaron el sacrificio de Cristo, o sea, los que murieron en sus pecados, en su enfermedad, en su cáncer espiritual, todos van a parar al infierno. Son custodiados hasta el día del juicio final, que habla del gran juicio del trono blanco en Apocalipsis 20. De la misma forma que ocurre aquí en la tierra cuando se arresta a un criminal y se le retiene hasta que es llevado al tribunal para ser juzgado ante el juez. Es lo mismo. En Judas, el único capítulo que tiene, versículo 6, en la traducción viviente, dice así: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. ¿Sí entienden? Hay ángeles que fueron los que se rebelaron, un tercio de los ángeles, pues hay ángeles que tiene Dios encarcelados hasta el día del juicio. Para preparar entonces la compadecencia ante el tribunal de Cristo. El juicio final irá, mis hermanos, precedidos por una resurrección. Esta resurrección que habla es para muerte. Hay dos resurrecciones. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Una es para vida y otra es para muerte. O sea, para vivir eternamente Dios nos va a dar cuerpos, tanto a los que van al lago de fuego como a los que van a la presencia del Señor. Aclaración. La resurrección para vida está en Apocalipsis 26. Y ahí bien claro dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1000 años, o sea, en el milenio. En el milenio usted y yo. Ahora por ahí algunos dirán: no, yo ya me jubilé, yo ya no... En el milenio usted va a tener un trabajo que va a ser rey y sacerdote, o sea, uno de los líderes o principales que el Señor va a tener en la tierra para reinar y gobernar la tierra. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor, ¿eh? Entiéndalo como algo de gran honor, de gran honra. Entonces, el juicio final va a ser precedido por la resurrección para los muertos, ¿no? Y los espíritus serán liberados de su confinamiento temporal y reunidos con estos cuerpos, con los cuerpos resucitados que se les darán. A eso es lo que se refiere el versículo 13 en Apocalipsis 20. Dice, versículo 13: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí está la resurrección para muerte. Los muertos de aquellos ahogados del mar serán resucitados, sus espíritus liberados de su confinamiento temporal, serán reunidos con estos cuerpos resucitados, dijimos. Por supuesto, este solo es un solo ejemplo de todos aquellos que han muerto de diversas maneras y en diferentes lugares. Pero lo importante es que todos van a ser resucitados para ese juicio. ¿Qué ocurre entonces con aquellos que son condenados en el juicio final? ¿Qué ocurre?
a los que son condenados. ¿Serán sentenciados a pasar por la experiencia de la muerte física de nuevo? No, es la respuesta clara, obvia. La muerte física dijimos que era la puerta por la que pasamos de este mundo material, conocido, presente, al mundo invisible o espiritual. Ya no tendrá función alguna de cumplirse, ¿verdad que no? La muerte física. O sea, el cuerpo resucitado que se les dará a los condenados es para aguantar por la eternidad el castigo eterno. Dará paso entonces, esta muerte física va a dar paso y será reemplazada por otra clase diferente de muerte, denominada en nuestro pasaje que acabamos de leer, la muerte segunda. ¿Qué clase de muerte será esta? 2 puntos y con eso quiero cerrar. Número 1, para el individuo que es condenado será un estado de muerte espiritual y moral. ¿Qué va a ser el número 1 de esta clase, esta muerte segunda? Para cada uno de los condenados será un estado de muerte espiritual y moral. Miremos de nuevo lo aprendido en las enseñanzas de esta serie. En el Nuevo Testamento declara que la persona no regenerada, no nacida del Espíritu de Dios, o sea, usted como creyó y yo somos nacidos del Espíritu de Dios. O sea, Dios en su tercera persona, el Espíritu Santo, está morando en usted. Eso significa. La persona que no fue nunca regenerada, que nunca quiso creer en Cristo, ya estaba muerta en esta vida, en el Espíritu. Con el entendimiento que entenebrecido, dice la palabra, y alienada. ¿Qué significa alienada? Separada de la vida de Dios. Se dan cuenta que Dios es vida, se dan cuenta que Dios es espíritu. Y cuando Dios nos renueva en el espíritu, pues nosotros pasamos a ser, dice la Biblia, seres espirituales vivificados, vivificantes. ¿Sí me entiende? O sea, fuimos revividos en el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la manera. Ahora, toda esa gente que es condenada y que no fue nunca regenerada, que estaba con el entendimiento entenebrecido y separados de la vida de Dios a causa del endurecimiento de su corazón. Si usted está queriendo evangelizar a familiares y seres queridos, aquí se va a dar cuenta, bien claro. Y amigos, es increíble, yo les explico, ellos ven mi cambio, no quieren. Hasta con lágrimas algunos yo les explico, pero no quieren. Cada uno de estos está espiritualmente muerto. Intelectualmente, lo voy a mencionar, omnubilado. Omnubilado significa atontado, lento, fatigado intelectualmente, o sea, está atontado. ¿Entiende? Emocionalmente está debilitado. ¿Por qué? Por el pecado. Vayamos a Efesios capítulo 2 para explicarlo bíblicamente. Lo voy a leer del versículo 1, Efesios 2:1, en la traducción viviente. En la traducción viviente, versículo 1 dice así: antes ustedes, está hablando a los cristianos, o sea, antes de su regeneración, de su nuevo nacimiento espiritual. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? O sea, ellos están influenciados por la cultura del mundo, porque la cultura del mundo, adivinen quién la pone o quién la impone. El diablo. La cultura del mundo es tomar, mostrarte sensual, pues todo tiene que ver con el sexo, la violencia, el poder, el dinero. Sí se da cuenta, ¿no? No está tan difícil de entender. Eso es lo que el diablo influencia. Y nos dice, está bien, todo el mundo lo hace, necesitas eso. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado,
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos estamos diciendo que sí? Es así. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. En eso hemos creído, ¿verdad? Amén. ¿Vieron cómo es por la gracia de Dios? Por la gracia y por creer en lo que Él hizo, ¿verdad? Mas sin embargo, antes estábamos todos muertos espiritualmente. Eso es lo que leímos. En Efesios 4, 17 y 18, siguiendo la misma línea de razonamiento del Señor, Efesios 4, 17 en traducción viviente seguimos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice el apóstol. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Acuérdense, atontados, ¿no? Tienen la mente llena de oscuridad, entenebrecidos. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, la vida eterna. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia Dios. Por ahí tienen alguna amargura. ¿Por qué no me hace rico como los otros? Y yo ya soy cristiano. ¿Por qué se murió tal persona? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué mis padres no sé qué? ¿Por qué mis hijos no sé cuánto? ¿Por qué mi hermano le qué sé yo? Hay que empezar a soltar esas amarguras, mis hermanos. La vida en esta tierra les otorga a todos la oportunidad de arrepentirse y de ser reconciliados con Dios, de volver a nacer espiritualmente y de compartir la vida de Dios tanto aquí como después. Eso es las buenas nuevas de Dios. Pero si una persona desaprovecha la oportunidad, pasa por la muerte física, o sea, se muere, y pasa al mundo eterno, o sea, el invisible que no conocemos, se va al Hades y es condenado en el juicio final, como dijimos recién en Apocalipsis 20. Entonces la muerte segunda la dejará anclada a esa persona, a ese estado de alienación, o sea, separación de la vida de Dios, para siempre. Esto me da mucha... Esto no es algo de total, porque todos tenemos gente que amamos y que están perdidos. No será una aniquilación, sino un estado eterno y fijo de enfermedad espiritual. Subraye, enfermedad espiritual, eternamente. ¿Qué significa? Esto es importante para entender por qué el castigo va a ser eterno. No alivianado, esa alma no está alivianado por la misericordia vivificante de Dios, ni por la esperanza de alguna mejoría. O sea, Dios no existe, no está en el lago de fuego. ¿Sí me explico? O sea, no hay ahí esperanza, no hay ahí ninguna mejoría, no hay misericordia de Dios. Ahí ya se acabó ahí. Este es el primer punto que responde qué clase de muerte será. Para el individuo será un estado de muerte espiritual y moral. Número 2, punto 2. Pero será muerte espiritual no solo para el individuo, sino para toda la sociedad, por así llamarla, en la cual él o ella vivirán. O sea, todos los que están ahí moralmente están mal. ¿Sí entiende? Todos. El pecado no solo es una enfermedad espiritual que un individuo puede sufrir en total aislamiento, sino que eso él hace sufrir ¿a quién? Al otro. Y viceversa. También se expresa en actitudes individuales que repercuten en el comportamiento de los demás, porque si yo estoy amargado, odiando, con la ira todavía, ¡ay!
así, entonces me la agarro con el otro se la agarra conmigo y el otro, ¿sí me entiende? Como esa sociedad, pues muy parecido a lo que cada rato más se vive aquí en la sociedad, en esta tierra, ¿no? Las personas que en esta vida hayan sido celosos, que en esta vida hayan sido envidiosos, que en esta vida hayan sido lujuriosos, inmorales sexuales, engañadores, crueles, orgullosas o agresivas, no se transformarán en santas cuando pasen a la muerte, de la muerte física. Sí, eso es lo que estamos queriendo decir. No pasarán a ser unas personas santitas compadeciendo ante el juicio final. No, si era verdad, híjole, no, ahora sí me voy a portar bien. La muerte no hace magia, por así decirlo. No hace magia. La descripción bíblica del mundo venidero no es un cuento de hadas. Imaginemos, por tanto, lo que significará vivir en semejante sociedad de personas amargadas, iracundas, inmorales, con esa enfermedad espiritual y moral, no apaciguadas por la gracia de Dios, que una vez pudieron haber recibido, pero que ahora ya han rechazado para siempre. El Nuevo Testamento señala las bendiciones de la vida con Dios y con los redimidos en el cielo. Por eso es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Amarás al otro como a ti mismo, ¿verdad? En esta tierra. Eso es lo que aprendemos. Al débil ayúdalo, extiéndele una mano. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a hacer. ¿En dónde? En la eternidad. En cambio, en el lago de fuego, en el infierno, como en la segunda muerte, esa gente va a seguir con su amargura, con su ira, con su inmoralidad, queriendo hacer daño a los otros, con su egoísmo, egocentrismo. Todo eso van a seguir con eso, haciéndose daño a sí mismos y siguiendo dañando a los que están alrededor de ellos. A eso estamos refiriéndonos en este punto 2. Las bendiciones de la vida con Dios y de los redimidos de Dios contrasta totalmente con la sociedad que existirá afuera. Y eso también está escrito. Vayamos a Apocalipsis 22, 14 y 15. Todo está escrito, mis hermanos. Reina Valera actualizada. Dice así la palabra de Dios en el último capítulo de la Biblia. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. O sea, como hijos de Dios. Pero afuera quedarán los perros. Así dice la Biblia, no se enoje. Los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica mentira. Wow, qué tremendo, ¿no? La Biblia lo dice. Toda esa gente, ¿usted qué piensa que va a estar haciendo en el lago de fuego? Pues va a estar odiando, va a estar envidiando, va a estar siempre agrediendo, violentando, enojados, amargados, deprimidos. Y eso se lo van a pasar entre uno y otros. ¿Qué hago? Hay otro tema importante, pero yo creo que hayan entendido este tema importante. El próximo miércoles vamos a ver muchas cosas para dar un entendimiento más profundo de la justicia en todo esto. Yo sé que es difícil de ver, pero ¿cómo? ¿En dónde quedó la misericordia de Dios? ¿En dónde quedó la justicia de Dios? Como que a veces se batalla con estos conceptos cuando hablamos de el juicio final de Dios, claro. Porque vemos, ¿cómo puede ser que siempre van a quedar así en ese estado? Es que es el estado que ellos eligieron querer. No es que Dios, si hay algo, el amor habla siempre de libertad. En el amor siempre hay, por eso dice, yo los voy a hacer libres. ¿Por qué? Porque van a conocer el amor de Cristo. El amor es libertad. Y esa es la libertad que les dio a todos de elegir lo que quieran. El que elige la mentira, el transar por avanzar, la violencia y todo ese tipo de cosas, va a seguir, lo quiere hasta que se quiera, pues hasta siempre. Siempre van a querer lo mismo.
No es que van a cambiar después de muertos. ¿Sí se entendió ese último punto? Es importante. Vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir la siguiente. Dios, Padre, te damos gracias, porque son temas difíciles a veces, no porque tú no los explicas, sino porque a veces nuestros corazones se resisten a este castigo eterno, mi Dios. Pero sabemos y entendemos que es un castigo justo, porque tú eres un Dios justo. Y es un castigo también en donde tú lo has basado en tu amor, porque tu amor es libertad de elección. Y todos los que estén en tu presencia es porque elegimos creerte, elegimos devolverte tanto amor. Mas los que se quedan afuera han elegido no quererte. Y la eternidad en el reino celestial junto al Padre, tú no los obligas, Señor. Y ellos no quieren estar contigo. Sabemos que te duele en el corazón, mi Dios. Y te pedimos que esta palabra no solo penetre en nuestros corazones, sino que nos dé sabiduría y elocuencia para predicarla a todos aquellos que están en camino de perdición. Sabemos que los amas, sabemos que quieres que todos se salven, que todos se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de tu verdad. Señor, te clamamos y te suplicamos que nos alientes y nos des fuerzas para seguir predicando tu verdad y tus buenas nuevas, tu evangelio, tus obras de salvación a todos aquellos que nos rodean. Te damos gracias por este conocimiento. Ayúdanos a usarlos para la obra que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.